por título Cristianos verdaderos, una amalgama espiritual. ¿Sí? Es un título, a mí me gustó mucho. ¿Ustedes saben qué es una amalgama? ¿Alguien sabe? De la muela puede ser, pero es un significado por ahí más amplio, es una unión, ¿no es cierto?, de ciertas cosas. Después lo vamos a ver exactamente, en el medio del mensaje lo vamos a ver exactamente su significado, pero fíjense en las primeras dos palabras que puso el Espíritu Santo en mi corazón para poner título a este mensaje, que es cristianos verdaderos. Yo cuando lo anoté me gustó y verdaderamente me movilizó. Y es lo que yo espero y oro a Dios en este momento, por sobre todas las cosas, que este mensaje sea un verdadero movilizador de sus propias vidas, de nuestras propias vidas. ¿Sí? A modo de introducción, vamos a hacer una comparación, vamos a comparar 2 días de la semana. Vamos a hablar, y les pido que sea también un poco interactivo este momento del mensaje, vamos a comparar, por ejemplo, vamos a empezar hablando del día domingo. Hoy es domingo, ¿no es cierto? Quiero que me digan ustedes qué características, qué cosas puntuales hacemos cada uno de nosotros en los días domingos, o sea, qué adjetivos le podemos poner al día domingo, por ejemplo. ¿Qué puede ser? Un domingo, ¿cómo es para nosotros? Quiero que hablen ustedes. ¿Cómo? Tranquilo, bien. ¿Otra respuesta? Que recién estaba hablando Manuel de los días domingos, justamente. De reposo, de reposo. Es el día del Señor también, es cuando uno dispone su tiempo para venir a escuchar su palabra. ¿Qué más? O sea, ¿qué otras características tenemos los días domingos? Nos levantamos tarde, temprano. ¿Qué hacemos? ¿Descansamos? ¿Trabajamos? ¿Qué es lo que hacemos? Descansamos. O sea, son todos sinónimos por ahí que envuelven al día domingo, ¿no es cierto? Descanso, recreación. Lo más importante es el día del Señor, disponemos nuestro tiempo. Nos levantamos tarde, disfrutamos de la familia. Al mediodía la mayoría de nosotros quizás se reúne con familiares. Bueno, tiene sus características propias, ¿no es cierto?, el día domingo. Vamos a hablar ahora del día lunes. El día lunes y qué característica tienen los lunes en nuestras vidas. ¿Sí? Detestable, o sea, ya es tremendo el adjetivo que puso María Pía. ¿Qué otra característica puede tener un lunes en nuestras vidas? Trabajo. ¿Nos levantamos temprano? Madrugar. ¿Qué hacemos en el trabajo? ¿Tenemos responsabilidades? Nos esforzamos. Bueno, vemos que es la antítesis del día domingo. El día lunes es trabajo, nos levantamos temprano, el esfuerzo, la responsabilidad, las presiones en cuanto a lo laboral, ¿no es cierto?, el esfuerzo, el cansancio. O sea, completamente diferente. Si bien los 2 días, en realidad en su definición son, si lo definimos, son días de la semana. O sea, en realidad son los dos, tanto el domingo como el lunes son una misma cosa. Pero vemos que son completamente diferentes en sí mismos, que tienen características completamente puntuales y diferentes entre sí, a pesar de que son una misma cosa. ¿Para qué esta comparación? Vamos abordando a la vida del cristiano y podemos decir que el domingo es la representación de la vida del cristiano dentro de la iglesia. El domingo representa la vida de un creyente dentro de la iglesia, de ese creyente que escucha la palabra y que es un aprendiz de la palabra, ¿sí? Y vamos a ver que los días lunes, en representación de los demás días de la semana, representa, abordando la vida del cristiano, representa la vida del creyente fuera del recinto del templo, fuera de la iglesia. Y el Espíritu Santo, ¿por qué hago esta comparación? Porque el Espíritu Santo puso en mi corazón de que no debería haber cristianos, creyentes, que sean de diferentes maneras. O sea, no debería haber creyentes que solamente sean creyentes los domingos y que solamente escuchen y aprendan la palabra, sino que sean creyentes los demás días de la semana y que pongan por obra esa palabra. Es más o menos de lo que se trata este mensaje, por eso hicimos esta comparación. No es un mensaje puntual, a lo mejor para alguno de esta congregación, sino es para todo el abanico de los creyentes existentes, ¿sí? Igual después de este mensaje cada uno examine su propia vida, ¿sí? Las lecturas bíblicas que vamos, si quieren ir buscando, vamos
la lectura inicial que vamos a tener va a ser un solo versículo, que va a estar en Mateo capítulo 7, ¿sí? Si lo quieren ir buscando. Y después, a medida que vaya transitando este mensaje, vamos a leer la carta de Santiago. La epístola de Santiago, una epístola directa, una epístola cruda, que habla directamente a la iglesia. Y vamos a leer parte del capítulo 1 y parte del capítulo 2. Si lo quieren ir marcando, Mateo capítulo 7 y después la carta de Santiago. ¿Sí? Vamos ya directamente a la palabra de Dios, la lectura bíblica. En Mateo capítulo 7, versículo 21. ¿Lo tienen? Amén. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y fíjense que de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo le está hablando a la iglesia, porque el mundo, aquella persona que no cree en Dios, no dice Señor, Señor, no está cada rato diciendo Señor, Señor. La iglesia es la que dice Señor, Señor. Pero ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? No todo el que me dice Señor, Señor verá el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace, está hablando de una acción, está hablando de obrar, ¿sí? Este es el mensaje, la lectura bíblica introductoria al mensaje. ¿Cómo conocemos la voluntad? Ustedes dirán, bueno, yo quiero heredar el reino de los cielos, yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo la conocemos? A través de su palabra. Su palabra es la gran reveladora de su voluntad. Y ahí ya vamos a pasar a la lectura bíblica en la carta de Santiago, ¿sí? Santiago 1 del 21 al 27, que los que tienen la versión Reina Valera justamente tiene como subtítulo Hacedores de su palabra, ¿sí? ¿Lo tienen? Vamos a leer del capítulo 21 al capítulo 27. La palabra de Dios dice lo siguiente: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hacedores de la palabra. Versículo 23, ahí Dios está comparando a no ser un hacedor de la palabra, lo compara como a una persona que se mira en el espejo, que cuando nos miramos al espejo, bueno, miramos nuestro rostro, nos peinamos y luego nos vamos y ya, bueno, nos ocupamos de nuestras cosas diarias y ya no tenemos presente nuestro rostro, ya nos olvidamos. Bueno, Dios nos compara de esa manera, que somos olvidadizos, que, bueno, los domingos venimos, la escuchamos, pero después no nos acordamos más. Dios hace otra comparación, no lo busquen, yo se lo leo, una comparación excelente que hace nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 7, del 24 al 27 dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu aquella casa y fue grande su ruina. Dios compara a aquel que no hace su palabra con un hombre insensato. Insensato, insensatez quiere decir un hombre tonto, un hombre sin sentido, quiere decir insensato. Sin sentido, que hay una contradicción. Hablamos al principio, el creyente que escucha la palabra los domingos pero no la hace los días lunes, hay una contradicción. Tal contradicción no puede existir nunca en la vida de un cristiano. Nunca puede existir. Dios nos compara como un hombre insensato si escuchamos la palabra y no la hacemos.
Si, por ejemplo, la palabra de Dios nos dice muchas cosas que debemos hacer, muchas cosas, muchísimas. La palabra de Dios nos dice no juzgar a los demás. Y sin embargo yo, cuando me reúno en mi casa con ciertos amigos, hablamos de un amigo que no está así, porque fulanito, Pedrito, la verdad que es insoportable, porque fíjate lo que hizo, fíjate lo que hace, fíjate cómo trata a la mujer, qué sé yo, es tal cosa, o mi vecina es tal otra, porque me pone la música fuerte y no me deja dormir, es insoportable, es esto, es lo otro, es lo otro. Ojo, ojo, cuando decimos la palabra es, el prefijo es, puede ser bien usado para relatar algo, sí, el púlpito es de madera, bueno, está bien usado, pero cuando hablamos de una persona, ojo, ojo, que se prenda la lámpara, ¿vieron en los garages cuando los autos salen que se prende una lámpara roja y que hace ruido? Bueno, esa lámpara tiene que estar en nuestra conciencia. Ojo, estamos juzgando, no somos hacedores de su palabra. Por ejemplo, la palabra de Dios me dice que bendiga a los que me maldicen y ore por ellos. Yo, sin embargo, no, tengo un compañero de trabajo que me contesta mal, me hace la 1001 laburando, me hace laburar como loco, ¿me entendés? Yo voy a orar por él, no, ¿qué voy a orar? Que se encargue Dios, no, yo no quiero saber nada. No estoy haciendo su palabra. Miremos a Jesús, lo estaban asesinando, estaba sufriendo los dolores en carne propia. Y sin embargo, dije, Dios Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo no vamos a orar por una persona que nos contestó mal siquiera? Es un granito de arena ante semejante playa que hizo nuestro Señor. La palabra de Dios en los mandamientos primitivos que le dio a Moisés dice que honra a mi padre y a mi madre. Yo, sin embargo, siendo joven, no le hago caso. Tengo la rebeldía a flor de piel, salgo, vengo a cualquier hora, hago esto. Ojo, no solamente esta palabra es para los jóvenes. Nosotros los grandes debemos cuidar de nuestros padres y honrarlo en su vejez y tratar de suplir sus necesidades. Pero yo no lo hago. No soy un hacedor de la palabra. Por ejemplo, la palabra de Dios me dice que sea humilde, que no haga tocar trompeta cuando doy limosna, cuando ayudo a alguien. Y yo, sin embargo, cuando ayudo a alguien, estoy viendo a ver qué dirán, o acá en la iglesia, a ver qué dicen mis hermanos, esto, lo otro. Me muevo por mi orgullo, por mi vanidad. No soy un hacedor de la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, no robarás. No hace falta andar con un revólver y cometer delitos graves. Yo salgo de mi casa, veo la fichita del cable y digo, bueno, yo quiero ver el cable, quiero ver los partidos. Me engancho, compro 3 metros de cable, nadie me ve, lo hace todo el mundo. Justamente lo hace todo el mundo. El cristiano no lo debe hacer. Porque más allá de que no sean delitos graves, de que no salgamos a robar, que no matemos a nadie, eso es robar. Porque estamos robando un servicio, sin que se den cuenta nadie, voy, lo engancho y estoy robando el servicio. Ante los ojos de Dios es el mismo delito de aquella persona que cayó en Coronda por un asesinato, o sea, por un robo, que aquel que roba el cable. Es robar. Ante los ojos de Dios es lo mismo. No soy un hacedor de la palabra. La palabra de Dios me dice que vaya y predique el evangelio a toda criatura. Y yo, sin embargo, no, tengo vergüenza, no, mis compañeros de trabajo, ¿qué van a decir? O ni me escucha, ¿viste? Y no lo hago, le predico al que más o menos me escucha. No, el evangelio dice, predique el evangelio a toda criatura. Hasta el perro que pasa por la esquina de tu casa. A toda criatura. La palabra de Dios me dice que sea manso, misericordioso, de limpio corazón. Pero yo soy nervioso, no perdono a nadie. Bueno, limpio corazón, ni hablemos. No soy un hacedor de su palabra. Estamos buscando ejemplos claros y puntuales. Ustedes dirán, cae por decantación todo esto. Bueno, pero vale la pena por ahí repetirlo. Y la palabra de Dios, ¿saben qué? Me dice muchísimas cosas. Por ejemplo, que no me preocupe del día de mañana, que confiemos en Él. No vamos a detallar cada uno, vamos a nombrarlos a muchos. Que ore en todo tiempo y lugar. Me dice que quiere hacer su voluntad en nuestra vida, que en definitiva es lo mejor que nos puede pasar. Me dice que ayuda a los pobres, a los desamparados, que me acuerde de los presos, de la viuda, de los que sufren, de ser un servidor en la obra, de ocuparme de los dones que Dios me regaló, de refrenar mi lengua, de orar por los enfermos, de cuidar mi cuerpo, respetar a las autoridades, perdonar, ser amigable con mis hermanos, tratar a la mujer como vaso más frágil, ser prudente, ofrendar, ejercitarme en la piedad, pensar en todo lo bueno, tener amor fraternal, no adulterar, ser un buen testimonio del Cristo vivo, amén, etcétera, etcétera y etcétera. ¿Saben qué es esto? ¿Saben qué es esto? Es un manual de conducta, hermanos. Esto es un manual de conducta. O sea, yo nombré, 20, 25. Acá hay cientos de pedidos de Dios para con nuestro ser y para con nuestro hacer. Es un manual de conducta que forma nuestro carácter, que nos dice cómo ser y también qué hacer y qué no hacer.
¿Sí? Es un vasto manual de conducta. Hay un versículo que resume todo esto que estamos diciendo a la perfección. No lo busquen, yo se lo leo. Primera de Pedro, capítulo 1:15, dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No dice un poquitito, algún día, un poco, en toda vuestra manera de vivir, sed santos, sed limpios, sed puros, estar apartados del mundo para Dios. Eso significa ser santos, en toda vuestra manera de vivir. Un versículo que lo define tremendamente. Vamos a hacer como si fuera un diálogo con un supuesto creyente. Y este supuesto creyente hace como una defensa, o sea, se siente atosigado con todas estas cosas que tiene que hacer. Este supuesto creyente no las hace, no hace ninguna, pero tiene un alegato. Alegato quiere decir, o sea, en un juicio, alguien que se está defendiendo, un alegato en su defensa. Entonces este supuesto creyente dice: bueno, no, yo no hago nada de esto, pero yo voy a la iglesia todos los domingos. Todos los domingos, hermano, llueva, truene, yo voy a la iglesia, hermano. Y no hay nadie en el 2013, no falté nunca. Está bien, pero no sos un hacedor de la palabra. O por lo menos lo sos en parte, en una parte muy chiquitita, que es la parte de congregarte. Nada más. Pero si los días lunes no ponés por obra los que escuchás los domingos, no sos un hacedor de la palabra. No, dice este supuesto creyente, pero pará. Yo no solamente voy a la iglesia, yo voy temprano. Y voy a la escuela bíblica. Y yo aprendí, ¿sabés lo que sé de la Biblia? De Génesis hasta el Apocalipsis. Yo me sé todas las palabras. Yo, mirá, le juego a cualquier hermano y yo sé más que todos. Pero bueno, estoy peleado con mi madre, no puedo perdonar a nadie. Y bueno, estoy enganchado al cable porque me conviene. ¿Para qué voy a pagar 240 pesos? No sos un hacedor de la palabra. ¿Convenimos en eso? No, pero dice este creyente, no solamente que voy los domingos a la iglesia, sino que yo llevo a mi familia también. ¿Y saben una cosa? Ofrendo, y ofrendo fuerte. Yo tengo un buen trabajo y ofrendo bien y le doy todo a Dios. Está bien, pero si no haces todas estas cosas, ¿entendés? Si no orás por los demás, si no predicás el Evangelio, si no haces las cosas que dijimos antes, no sos un hacedor de la palabra, o por lo menos lo sos en parte. Porque sí, debemos congregarnos, debemos ofrendar, pero lo sos en parte, y en una parte muy chiquitita. No, pero ¿saben una cosa? Dice este creyente. No, esperen. Yo, aparte de ir todos los domingos a la iglesia, yo voy a la religión verdadera. Yo soy bautista, yo soy de la religión verdadera. No, Señor, la palabra de Dios, versículos 26 y 27, lo acabamos de leer. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha, delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a los viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. No, Señor, no te salva una denominación. Te salva esta religión verdadera, guardarse sin mancha del mundo. Dijimos que esto es un manual de conducta que nos dice cómo ser, guardarse sin mancha del mundo y ayudar, dice, a los huérfanos y a la viuda en este pasaje, pero eso encierra un montón, tenemos un montón de gente que ayudar a los pobres, a los necesitados, a los enfermos, encierra todas las necesidades. Esta es la religión verdadera. O acuérdense, una vez en el pedido de acción comunitaria citamos el ejemplo del buen samaritano, dicho por el propio Señor Jesucristo. El buen samaritano fue conmovido a misericordia por la necesidad de aquel hombre. Y sin embargo, los que fueron indiferentes, ¿saben quién eran? Eran religiosos. La verdadera religión fue la que accionó este hombre de la región de Samaria. ¿Estamos? Yo quiero ser el buen samaritano. Yo no quiero ser religioso de la alta alcurnia religiosa como era el sacerdote que lo miró indiferentemente. ¿Vamos hasta ahí? El broche de oro del alegato de este supuesto creyente es el broche de oro, la última frase. Quiero que presten atención porque acá aparece una palabrita que hasta ahora no dijimos. Es una palabrita que suena fuerte, la palabra mágica. Y este creyente ya acorralado, ¿no es cierto? Dice, no, pero pará, yo voy a la iglesia, yo aprendí la palabra, pero para una cosa, yo tengo 5 años de creyente. Y a mí, ¿sabés lo que me enseñaron durante los 5 años? Que mi fe va a ser la que me salve, no importa que no haga estas cosas, mi fe va a ser la que me salve porque es lo que me enseñaron, que al tener fe yo voy a ser salvo. ¿Cuál es la palabrita que
que decimos por primera vez, una palabra fuerte que es, ¿se dieron cuenta? La palabra fe. Hasta ahora no la habíamos dicho. Este buen hombre se defiende con eso. En realidad lo que dice este buen hombre en esta última parte de su alegato es verdad, pero es una verdad en parte. Es una verdad en parte. La palabra de Dios nos demuestra y nos dice que a través de nuestra fe vamos a ser salvos. Claro que sí, lo que dice este hombre es verdad. Primera de Pedro 1:9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Estamos en Hechos 16, el ejemplo del carcelero, cuando estaba encarcelado Pablo y Silas, que viene, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vemos cómo la fe, ¿no es cierto? En Juan 3:18 dice, el que cree en mí no es condenado. Vemos que la palabra de Dios dice en un montón de lugares. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que envió, tiene vida eterna. Es cierto, toda la palabra de Dios está plagada diciéndonos que si tenemos fe, vamos a ser salvos. Eso es verdad, lo dice la palabra de Dios. Ahora yo te digo una cosa. Y en este momento es el jugo central del mensaje. El Espíritu Santo quiere que agudices tus oídos espirituales y que escuches con atención, que pares tus antenas y que escuches con atención lo que el Espíritu quiere decirte en este momento y lo que le quiere decir a este supuesto creyente. Lo que dice este creyente es verdad, lo que dice en esta parte de su alegato, pero este creyente no sabe una cosa. Si no sos un hacedor de su palabra, si no la ponés por obra, si no la cumplimentás, lo que escuchás los domingos, si no lo haces los días lunes, tu fe, la fe que dice que tiene este creyente, no es tal. Si no sos un obrador en tu propia vida, si no santificás tu vida, si no le pedís perdón a Dios por tus pecados y comenzás una nueva vida decididamente, dijimos que arrepentimiento era tomar una decisión, caminar su vida a 180 grados. Si no haces esto, tu fe es una mentira. Si no pones la fe por obras, tu fe está muerta. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios. Por eso decíamos que lo que decía este creyente era en parte verdad. ¿Sí? Si no somos hacedores de la palabra, nuestra fe está en duda, hermanos. Está en duda. Y vamos ya a leer, vamos a pasar a la lectura bíblica de Santiago, capítulo 2, del versículo 14 al 26, que es justamente el subtítulo, los que tienen la versión Reina Valera, justamente el subtítulo es La fe sin obras es una fe muerta. La palabra de Dios dice lo siguiente, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es una pregunta retórica, una pregunta que tiene respuesta. Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Acá la palabra de Dios es muy literal, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, bueno, esta palabra es muy cruda, pero es palabra de Dios. Pero alguno dirá, tú tienes fe. Después viene, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ojo. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerto. Este último versículo, Dios nos compara a un cuerpo sin espíritu, a nuestra fe. Fíjense, el cuerpo cuando se muere, cuando ya el espíritu se desprende de nosotros, es una materia que se desintegra, que se pudre, que no sirve para nada. Así compara nuestra fe Dios si no obramos, si no la ponemos
por obra. ¿Sí? Es una comparación cruda. También dice la palabra de Dios, recién leímos que la fe se perfecciona a través de las obras. Se perfecciona a través de las obras. Les digo una cosa, hermano, la fe no es algo que se dice. No es algo que se dice, es algo que se demuestra. Versículo 18. Tú tienes fe, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No es algo que se dice, hermanos, es algo que se demuestre. No le estoy pidiendo que mientan. Si vienen nos pregunta, ¿ustedes creen en el Señor? Sí, lo debemos confesar. No le estoy pidiendo que mientan, pero ojo, cuando lo confesemos, que somos cristianos, que nos congregamos y que queremos en Cristo, miremos si primeramente lo estamos demostrando. Si primeramente lo estamos demostrando. No es algo que se dice, es algo que se demuestra. No lo busquen, en Hebreos hay una definición que la dio Benjamín el domingo pasado, la definición de fe. Es extraordinaria la definición, ¿no? Una definición teórica, dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros si lo leemos y lo pensamos, vemos que a lo mejor esta definición es algo abstracto. Es la certeza de lo que se espera, algo que todavía no está. Y la convicción de lo que no se ve, o sea, algo que no se ve y no se puede tocar, es algo abstracto esto. Bueno, esta noche el Espíritu Santo le dice que la fe es sumamente concreta. Se puede ver, se puede sentir, se puede tocar, se puede palpar. Es concreta. Porque el Espíritu Santo esta noche va más allá de esta definición. Esta es una definición que es verdad, es exacta. Pero hoy el Espíritu Santo le quiere decir de qué material está hecha la fe, no solamente la definición. ¿De qué material, de qué consiste la fe de cada uno de nosotros? ¿Y sabe de qué material está hecha? De nuestra propia vida, de nuestras propias obras. De eso está hecha la fe. Cuando vemos una casa muy bonita, una mansión, es como si estuviéramos viendo la obra terminada, estamos viendo nuestra fe. Pero tengamos en cuenta que esa casa se empezó a construir de ladrillo por ladrillo. Ladrillo, mezcla. Bueno, ese material que está constituida la casa, o sea, que está constituida nuestra fe, son nuestras propias obras. Nuestras obras, nuestro caminar diario, la santificación de nuestra propia vida es la materia prima de nuestra fe. A ver si lo entendemos de esta manera. Cuando uno va a la Peatonal Córdoba y se compra un pullover, qué lindo, me abriga para el invierno barro, unos colores preciosos, pero la materia prima de ese pullover, ¿con qué está hecho? Con lana. La lana de la oveja es su materia prima. Asimismo, la materia prima de nuestra fe, la materia básica, la materia principal, es nuestra vida, es nuestro accionar, son nuestras obras, es nuestra vida como cristianos, es nuestra vida los días lunes. ¿Se dan cuenta? El venir los domingos es un paso de fe, claro que sí, debemos hacerlo, porque es el aprender su palabra, la congregación, un mismo sentir, la Santa Cena, el alabarle a Dios, el aprender su palabra, claro que lo debemos hacer. Pero ahí no termina la cosa. Ahí no termina la cosa. Es la materia prima. Hablamos del título de este mensaje que dijimos, Cristianos Verdaderos, una amalgama espiritual. Ahí me decían una amalgama, la muela, bueno. La definición exacta del diccionario Espasa, basado en la Real Academia Española, dice, amalgama, unión o mezcla de cosas de diferente naturaleza. ¿Sí? Nosotros podemos apreciar, agarramos harina y agua y nos acordamos de nuestras abuelas cuando nos hacían las tortas fritas, ¿no es cierto? Ponían un círculo de harina, en el medio le iban poniendo el agua tibia. Estaban separados los elementos, pero de a poco se empezaban a juntar, la abuela removía, le ponía unas cosas más, sal, ¿no es cierto? Pero nos quedamos en la harina y el agua. Y vemos que se empezaba a unir, se formaba primero un engrudo, hasta que siguiendo con ese amasado, ya se formaba una masa chirle, y a medida que se seguía avanzando, se formaba una masa homogénea y más firme. De esa manera debe ser nuestra vida, debe ser la vida del cristiano, debe ser una amalgama perfecta y sólida entre nuestra fe y nuestras obras. No podemos pensarla a nuestra fe separado de nuestro accionar, ni tampoco podemos pensar nuestro accionar separado de la fe. Es una amalgama perfecta, tiene que ser una amalgama perfecta, una amalgama espiritual, el verdadero cristiano. ¿Sí? Y hablando de esta amalgama,
siempre este mensaje obviamente es respaldado y buscado y hurgado en la palabra de Dios. Y hablando de esta amalgama, también como antes citamos versículos en donde nos hablaba de la fe, que la fe nos salva, también la palabra de Dios nos habla en un montón de versículos de estas dos cosas unidas. De estas dos cosas unidas. Por ejemplo, vemos segunda de Pedro, 1 del 5 al 7, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Nos quedamos con la fe sola? ¿Nos dice la palabra de Dios? La fe ya está. Oímos y creemos y ya está. No, añadid piedad, añadid virtud, añadid conocimiento, añadid amor fraternal. O sea, añadid un montón de cosas que habla de nuestro ser, de la piedad, de la prudencia y todas esas cosas, y también de nuestro hacer, porque habla del afecto fraternal y del amor. Y el amor, no se olviden que no es un sentimiento, es una acción. El amor es una acción. Entonces nos habla de hacer ciertas cosas. Efesios 2, del 8 al 10. Esta porción de la palabra nos sirve, si la leemos a simple lectura quizá nos parezca contradictoria, pero sirve para aclarar una cosita en nuestros corazones. Dice el versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. O sea, ahí nos está hablando de la fe, que somos salvos a través de la fe y que es un regalo de Dios. ¿Estamos? Versículo 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Ustedes dirán, este hombre que está hablando acá adelante se está contradiciendo, pero no, ahora lo vamos a ver. Dice: porque somos hechura suya, creados para Cristo Jesús, para buenas obras. De las obras que está hablando primero, son de las obras sin ser creyente en nuestra antigua vida. Dice: no por obras para que nadie se gloríe. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros no creíamos en Cristo, no lo aceptamos como nuestro Señor, no creíamos que nuestras buenas obras, ser un buen tipo, ser una buena mujer, nos iba a salvar. Ya está, no hace falta creer ir a la iglesia, no, dejá. Pero lo que está hablando en el versículo 10 dice que fuimos creados para Cristo Jesús, para buenas obras. Ahí habla de las obras del creyente, de las obras como resultado de su fe, ¿sí? Anteriormente al paso de nuestra fe, nuestras obras no nos salvaban, pero ahora que creemos en el Señor, debemos obrar para justificar nuestra fe, para demostrar nuestra fe. Ahí está hablando Dios de las obras como resultado de nuestra fe. ¿Se entendió la diferencia de cómo Dios, por qué Dios cita las dos palabras obras, pero una era antes de ser creyente y una es después? Porque así como decimos, y el subtítulo de Santiago decía: la fe sin obras es muerta, también yo le digo que las obras sin fe también es muerta. Pero eso es otro tema, por ahí lo podríamos profundizar en otra prédica. Segunda de Tesalonicenses dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que vuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Toda obra de fe. Hermanos, o sea, llama las dos palabritas juntas: obrar con fe. El venir a la iglesia es una obra de fe. El ayudar a mi prójimo es una obra de fe. El orar a mi Dios es una obra de fe, porque no le puedo pedir a nadie que no creo, a alguien que no creo. Como creo en Dios, yo le pido, yo oro. Es obrar con fe. Una obra de fe lo llama la palabra de Dios. En otro pasaje de la palabra que habla de las dos cosas juntas, dice 2 de Timoteo 3, del 15 al 17, el versículo 15 dice que desde la niñez has sabido las Escrituras, le dice a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Ahí nos habla de la salvación, pero también dice, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Habla de fe, pero también habla de obras. Primera de Juan 3, 22, 23. Fíjense acá en dos versículos cómo habla primero de una cosa y luego de otra, y después vuelve a hablar de la fe y después de las obras. Versículo 22 dice: y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Eso está hablando de la fe. Pero después, seguido, dice: porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O sea, cualquier cosa que pidamos la vamos a recibir. ¿Pero por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos todas las cosas que son agradables. Muchas veces pedimos y no nos contesta. Pregunta en nuestras vidas: ¿estamos haciendo lo que es agradable a Dios? ¿Lo estamos haciendo para que Dios nos conteste? Cada uno valorará su propia vida.
El versículo 23 dice, y este es su mandamiento, habla primero de fe, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, habla de fe, pero fíjense que dice, y nos amemos unos a otros como los ha amado. No solamente la fe que creamos y listo, no, que nos amemos, hermanos, que nos amemos, es una acción, es ayudar, es orar los unos por los otros, es respetarnos, es amarnos, es una acción. La palabra siempre en un montón de versículos nos habla de la fe seguida de una acción. Y el que más me gusta, porque en muy poquitas palabras resume todo este tema, que es Habacuc 2:4, que dice, en el final de este versículo, dice, el justo por la fe vivirá. No dice toda criatura, cualquier persona, dice, el justo por la fe vivirá. Claro, por la fe vamos a vivir, pero debemos ser justos. Debemos ser justos ante los ojos de Dios. El justo por su fe vivirá. Dios, déjeme decirle en esta noche, de que Dios justamente, vamos a estar en aquel día del juicio, en varias prédicas, en la otra congregación donde yo asistía, he escuchado y la verdad que me maravilló una representación que hacía el pastor del día del juicio. El día del juicio lo representaba y lo imaginaba como si fuera un tribunal terrenal, ¿no es cierto?, donde va a haber un juez sentado en la banca mayor, en la banca de juez. Ese juez va a ser Dios. Va a juzgar nuestras vidas, va a juzgar a las naciones, es el que juzga. Nosotros estaremos sentados en el banquillo de los acusados, porque nosotros somos los pecadores, somos los que estamos acusados. Al lado nuestro va a estar nuestro abogado defensor que dio su vida por nosotros, que nos redimió con su sangre, nuestro Señor Jesucristo, que nos va a defender, va a dar nuestro alegato en todo ese juicio. Y delante nuestro también va a estar el acusador, ojo, va a estar. ¿Quién es el acusador? El diablo va a estar con su dedo, diciendo, no, pero este tal cosa, este tal otra, este era tal cosa. Y va a estar acusándonos todo el tiempo. Y haciendo esa representación, yo les digo esta noche de que Dios, en ese mismo instante, nos va a juzgar a cada uno de nosotros según nuestras obras. Y ustedes dirán, pero la fe es la que me va a salvar. Claro, pero justamente estamos viendo que la fe y las obras son una misma cosa. Son una misma cosa. La fe es medida por nuestras obras. La esencia, el fundamento de nuestra fe es nuestra propia vida santificada, hermanos. Esa es la esencia de nuestra fe. Entonces Dios en aquel día del juicio nos va a juzgar a cada uno de nosotros según nuestras obras, que es lo mismo de decir según nuestra fe. Nuestra fe se mide, se pesa por nuestra vida, por nuestro accionar los días lunes, por nuestras obras. ¿Estamos? Y se avala esto con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios en Eclesiastés 12, 13 y 14 dice, el fin de todo discurso oído es este. Acuérdense del principio del mensaje que dijimos que los días domingos representaban a la vida del creyente dentro de la iglesia, ese creyente que escuchaba, que aprendía la palabra. El fin, el porqué de todo discurso oído es este, teme a Dios, lo resume así, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y el versículo seguido dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Traerá todas nuestras obras a juicio. Pesará nuestra fe, medirá nuestra fe por nuestras obras. Y es más, si hicimos alguna macana que nadie se enteró, bueno, la sé yo solo, pero Dios dice, traerá toda cosa encubierta. Dios sabe todo, sea buena o sea mala. Apocalipsis 20:13, siguiendo con este título en donde Dios juzga nuestras obras. Apocalipsis 20:13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, es una serie de cosas que el Espíritu está hablando a las 7 iglesias. Y a las 7 iglesias le dice cosas diferentes. A una le dice, has olvidado tu primer amor. A otra le nombra la pobreza. A otra le nombra los sufrimientos, las tribulaciones. A cada iglesia le nombra algo puntual, algo que conoce Dios, sabiendo todas las cosas de cada una de las iglesias. Pero hay algo que se repite.
Hay una frase que se repite, que es un común denominador del mensaje a todas las iglesias, y que lo predicó el pastor Horacio perfectamente acá, una prédica, me acuerdo, patente, y dice: yo conozco tus obras. Y eso es lo único que se repite en el mensaje de Dios a las 7 iglesias: yo conozco tus obras. Si quieren algún versículo para apuntalar todo esto que estamos diciendo, algo hermoso, algo precioso que hemos leído en la palabra de Dios, Apocalipsis 19, 7, 8, en aquel día donde Jesucristo venga a buscar a su iglesia, las bodas del Cordero, cuando venga a buscar a su esposa, dice el versículo 7: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa, o sea, la iglesia, nosotros, cada uno de nosotros, se ha preparado. ¿Cómo se ha preparado la iglesia? Versículo 8: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque ¿saben qué? Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Yo me quiero presentar delante de mi Señor así. Yo me quiero presentar vestido de lino fino, no sé ustedes. Son mis acciones justas. El lino fino son mis acciones justas. Son, en definitiva, mi fe. Mi fe viva, mi fe pura, mi fe sin mancha. ¿Sí? Alégrense en esta noche. Hoy Dios no te está juzgando. Dios en esta noche, todo lo contrario, te está alentando, te está exhortando. Exhortar no quiere decir retar. Quiere decir que por ahí nos llamemos a una reflexión de empezar a hacer cosas que no hacemos, o de no hacer más cosas que hacemos, que por ahí están mal. Dios te está exhortando, te está alentando, te está empujando. Dios esta noche te está animando, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere que nos presentemos con esas vestiduras delante de Él. Porque Dios anhela nuestras almas. Porque Dios nos ama. Nos ama celosamente y quiere que estemos a su lado. Por eso esta noche Dios te está exhortando y te está alentando a que reflexiones. En esta noche, con todo este mensaje, todo hablar de obras, de la fe puesta por obras, accionándola los días lunes, hay una pregunta que nos debemos hacer en forma obligada en esta noche. Y esa pregunta es decir, bueno, después de tantos años de creyente, de tantos años de venir a la iglesia, pero hoy definitivamente me tengo que preguntar, hoy 19 de enero, me tengo que preguntar si mi fe es verdadera. A través de este mensaje la pregunta obligada es esta: ¿mi fe hoy es verdadera? A pesar de que yo sé la palabra, a pesar de que vengo, de que me congrego, ¿mi fe hoy es verdadera? Y la respuesta, hermano, la tenemos, ya vamos a ir terminando. Es un mensaje conciso, no quiero que se alargue demasiado. La respuesta la tenemos, si miramos para atrás en nuestro diario andar, la tenemos en nuestras propias vidas. La respuesta a esta pregunta la tenemos en nuestro propio andar diario. ¿Sí? Hay una palabra por ahí que la usan mucho los psicólogos, y es una palabra en la cual nosotros debemos echar mano, que es la autocrítica. El cristiano, el creyente, debe convivir con la autocrítica. Convivir cada segundo de su vida. Todo lo que vayamos a hacer. Me voy a acostar, a ver, pienso, estoy haciendo bien, hoy no oré, no, pará, no, estoy haciendo mal. Vamos a levantarnos, vamos a orar por los demás, porque es de los que Dios se agrada. Estoy haciendo tal cosa, tal otra, estoy haciendo mal, ¿le agrada a Dios que haga tal cosa? La autocrítica, hermanos. La autocrítica. Si hablamos de los demás, o sea, si vamos al sermón de las bienaventuranzas, tenemos que volver a eso. Es un consejo que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Tenemos que volver a la base del cristianismo, el sermón del monte. Son 3 capítulos preciosos, que quizá a veces lo tenemos medio olvidado, quizá hacemos una prédica un tanto compleja de otras cosas, pero eso es la base. No juzgar a los demás, amémonos unos a otros, esto, bienaventurado el que sufre, bienaventurado. Volvamos a eso. Y en ese sermón nos dice que no veamos la paja en el ojo ajeno, sino que quitemos nuestra viga. Bueno, el hecho de quitar nuestra viga
es convivir y vivir a diario con la autocrítica. Eso es quitar la viga de tu ojo, hermano. Eso es quitar la viga de mi ojo. Si yo convivo con la autocrítica, me voy a dar cuenta, a ver lo que estoy haciendo mal, lo que estoy haciendo bien, y no posar el ojo y mi mirada en los demás, sino en mi propia vida, que seguramente hay algo para cambiar, seguramente. Y se lo digo como testimonio, porque ustedes dirán, está bien, este muchacho, Carlito, agarró el micrófono, le dio para adelante, habla de la vida, no. No, porque al primero que el Espíritu Santo zarandeó y movió su vida y habló, fue a mí. ¿Sí? Desde el mes de diciembre, donde el pastor me confió y me dio la confianza para traer un mensaje, ya el Espíritu Santo empezó a obrar en base a las oraciones y empezó a poner este tema. Pero hace aproximadamente 20 días, una duda me atacó mi corazón. Y en oración a Dios fue el hecho de decirle, Señor, hay áreas de mi vida espirituales que yo estoy flaco también. Y yo si tengo que predicar esto y tengo que dar este mensaje, tengo que tener autoridad sobre tu palabra. Y un poco me conmovió la duda de decir, cambiamos de palabra, cambiamos. Y el Espíritu Santo empezó a obrar y empezó a trabajar. Me mostró también, fuera de toda vanidad, me mostró también cosas de la palabra que yo sí estaba haciendo, por ejemplo. Y en esas áreas en donde uno estaba flaco, en donde verdaderamente no era un hacedor pleno de su palabra, el Espíritu Santo empezó a obrar. Y le quiero decir que en varias áreas de mi vida ya el Espíritu Santo está transformando. Ya me he arrepentido de cosas que hacía y de cosas que no hacía. Y el Espíritu Santo está verdaderamente cambiando mi vida, porque yo obviamente soy un ser humano, tengo mis pecados, mis errores, y soy como ustedes. Esta palabra, el primero que exhortó, es a mí, hermanos. O sea, no me tengan como que, yo lo digo, pero no. Al primero que zarandeó un poquito es a mí. Se lo digo como testimonio, pero es hermoso que Dios te hable, que Dios transforme, que Dios te edifique y te muestre los errores. Es hermoso. Ya para ir introduciéndonos en el tramo final de este mensaje, vamos a citar 2 ejemplos de fe, puesto por obras. El primer ejemplo de fe lo cito nuevamente, lo citó Benjamín el domingo pasado, pero yo ya el Espíritu Santo lo había puesto en mi corazón y lo voy a volver a citar porque realmente es extraordinario y es muy abarcativo y es muy grande, que es el ejemplo del patriarca Abraham. Es extraordinario. No es solamente Abraham que tenía fe en Dios, pero Dios le pide algo muy sagrado. Yo creo que acá vamos a coincidir que una de las cosas más sagradas que tenemos en nuestra vida terrenal son nuestros hijos. Y Dios le pide la vida de su hijo. Y Abraham sabe que dijo, heme aquí. Aquí estoy, Señor, para obedecerte. Porque yo creo en ti, pero no solamente creo de palabra. Yo creo para obedecerte y para poner mi fe por obras. Y puso al muchacho arriba del leño. Eso es obrar con fe, hermanos. Pero Dios hoy te pide algo diferente. Algo un poco más suave, no te está pidiendo la vida de tu hijo, te está pidiendo que cambies, te está pidiendo que reconozca tus errores. Hay cosas que quizás nos cuestan, pecados, tentaciones que son muy fuertes a la carne, que le pidamos ayuda al Espíritu Santo, que nos arrepintamos, que no nos enganchemos del cable, que prediquemos, cosas más tranquilas de lo que le pidió Abraham, ¿no es cierto? Abraham le pidió a su hijo. Y sin embargo Abraham dijo, heme aquí. ¿Estamos dispuestos nosotros a decir, heme aquí? A desconectar el cable, a empezar a predicar el Evangelio, a poner nuestra fe por obras. ¿Estamos dispuestos? El otro ejemplo de fe que quiero citar, y quizá este ejemplo es muy diferente al de Abraham, pero es un ejemplo de fe al fin, y que sirve ya para introducirnos en la parte final de este mensaje, que es el ladrón de la cruz. Aquella persona que murió crucificada al lado de nuestro Señor Jesucristo. Había uno que lo maldecía, que no creía, que lo injuriaba a nuestro Señor, pero había otro que creyó en el Señor, que creyó en su inocencia. Y el Señor en ese momento le dijo, de cierto estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón de la cruz, lo único que hizo, de qué manera, fue un acto de fe lo que hizo, porque lo confesó al Cristo. Pero lo único que hizo como obra es confesarlo. ¿Por qué? Porque se murió, no tuvo tiempo, no tuvo una vida por delante
para demostrar su fe. ¿Sí? Y esta es la introducción, digamos, a la reflexión de esta noche. Nosotros sí tenemos una vida por delante. A no ser el hipotético caso, ínfimo caso, que salgamos de acá porque hace Córdoba, venga un semirremolque, nos pase por arriba y fallezcamos. Sí, se puede dar, pero 1 en 10.000 millones. Nosotros tenemos una vida por delante, no estamos crucificados a punto de morir. Tenemos un lunes por delante, este lunes que representa los demás días de la semana y representa nuestra vida fuera de la iglesia. Y el Espíritu Santo, en esta noche, quiere que te vayas, o sea, que no te vayas por esa puerta, que no la atravieses con un corazón vacío. El Espíritu Santo quiere que lo que quede, ahora nos vamos a nuestras casas, cenamos, y quiere que sigamos meditando en esta palabra por lo que queda del domingo, ¿sí? Después de las 12 ya va a ser día lunes, nos acostamos, dormimos, descansamos. Mañana lunes, 6 de la mañana, 7, 8, a la hora que nos levantemos cada uno, nos levantamos, ponemos nuestros pies en la tierra. Y por sobre todas las cosas, el Espíritu Santo quiere que mañana lunes, que hoy meditemos, pero que mañana lunes tomemos una decisión. Si nos quedamos con la meditación y no tomamos una decisión, este mensaje es infructuoso, no tiene mucha llegada. El Espíritu Santo quiere que mañana lunes tomemos una decisión en nuestras vidas. Y esa decisión, ¿en qué consta? Esa decisión consta en lo siguiente: en examinar nuestras vidas y decidir si queremos seguir siendo el creyente, el cristiano oidor y aprendiz de su palabra, aquel cristiano creyente de los días domingos, o si queremos empezar a ser el creyente o el cristiano que pone por obras su fe, que acciona su fe, que empieza a trabajar, que empieza a obrar, que empieza a hacer a partir de los días lunes. ¿Sí? Que en realidad el obrar, el hacer, el santificar nuestra vida es nuestra verdadera fe, nuestra fe pura, nuestra fe viva, nuestra fe sin mancha. Como hermano de ustedes, con amor de Cristo, espero, yo ya tomé mi decisión, porque primeramente este mensaje yo les dije recién que primeramente habló mi vida. Yo ya tomé una decisión, pero yo espero como hermano y con amor de Cristo que cada uno de ustedes tome la decisión acertada. Este no es un mensaje evangelístico, es un mensaje a la iglesia. Veo caras que quizá no se están congregando actualmente en esta congregación, pero yo también adhiero a esto, que si ustedes es la primera vez que viene a escuchar la palabra, tienen que tomar 2 decisiones, que son las 2 decisiones más importantes y más hermosas de su vida. La primera, aceptar a Cristo con todo su corazón y abrir la puerta de su corazón. Y la segunda, que es justamente lo que estábamos hablando, empezar a hacer su voluntad. ¿Se acuerda el primer versículo? Heredará el reino de los cielos lo que hacen la voluntad de Dios. Y es la decisión que debemos tomar. Empezar a poner nuestra fe por obras, empezar a hacer su voluntad revelada en su palabra. Por último, ya terminamos. Para tomar esta decisión tengan en cuenta estas últimas palabras, estas pocas palabras. El ser cristiano no es algo teórico, no es algo intelectual, como decía el hermano Manuel el día jueves, que estamos dando un estudio precioso. No es algo intelectual, no es una denominación. El ser cristiano es una forma de ser. Y esta forma de ser abarca 3 cosas: una nueva y plena forma de pensar, una nueva y plena forma de sentir y una nueva y plena forma de actuar. Eso es ser cristiano. Ténganlo muy presente para tomar la decisión en el día de mañana. Sin más, quiero que nos pongamos de pie y que tengamos una oración para que Dios nos ayude en nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos ayude a empezar a ser hacedores de su palabra y no solo oidores y aprendices de ella. ¿Sí?